Este material, es decir, el enlace de la grabación, se los vamos a enviar a los correos que ustedes facilitaron a la hora de inscribirse a la charla, para que estén pendientes de revisar su correo electrónico, realizar la encuesta, la breve encuesta, 3 preguntas que les solicitamos. Una vez que ustedes la completen, se les despliega el material de la charla. Además, recordarles que mantengan sus micrófonos en mudo, por favor, para no interrumpir a los expositores. Y muy importante, como siempre les comentamos, en esta hora ustedes tienen a los expertos con nosotros. Entonces, aprovechen. Acá tenemos la sección del chat para que ustedes realicen sus consultas. Y al final las vamos a ir evacuando una por una. Entonces, sin más preámbulos, Sebastián, muy bienvenido, adelante. Bueno, muchas gracias, Caterina, y pues saludos a todos, a todo el mundo, a todos los conectados, a Jennifer, a Laura, pues hemos trabajado bastante juntos, entonces un gusto tenerlas por acá, como siempre, conversar con ustedes. Bueno, hoy venimos, pues, o vengo a compartirles, o venimos a compartirles experiencias sobre vehículos de emprendimiento corporativo, particularmente de uno de ellos, que son las aceleradoras corporativas de startups. Listo, estos son vehículos de innovación abierta. Tenemos que entender pues, de dónde viene, por eso va a ser como una introducción metodológica breve para que podamos aterrizar, como les digo, ese concepto y tener una conversación un poco más fluida. Entonces, nosotros, esta conversación nace, como seguramente varios de los que están acá se han conectado a algunos de los otros espacios, nace de una iniciativa de la Cámara de Industrias de empezar a hablar de emprendimiento corporativo, no solamente hablar de innovación como concepto general, sino específicamente en la vertical de emprendimiento corporativo, que es cómo desarrollamos nuevos negocios, habilitando una conversación, habilitando un mindset organizacional de cara al emprendimiento. Y hablar de una organización que se vuelca al emprendimiento o que tiene el emprendimiento dentro de su estrategia, pues no es más que abrirle el corazón de la compañía en términos de procesos, cultura, talento y un montón de cosas más, no solamente a tener emprendedores en la organización, sino a trabajar con emprendedores que están por fuera de la organización. Esto, a conectarse con el ecosistema de innovación y emprendimiento del país, de la región, del mundo y seguramente dentro de poco de cualquier otro planeta que pueda existir y tenga emprendedores. Esta conversación tiene mucho sentido en el marco de el ambidiestrismo organizacional, que también en los otros espacios que hemos tenido. Les recuerdo que esto es una serie, una ruta de webinars, una serie de webinars que llevamos 3, este es el tercero. Hablamos de qué es emprendimiento corporativo, luego hablamos de qué es el intraemprendimiento, específicamente de cómo el emprendimiento es parte de la estrategia o el centro de la estrategia de la organización. Ahora estamos hablando de vehículos de innovación abierta y como les digo, hoy vamos a hablar particularmente de un vehículo de innovación abierta que son las aceleradoras corporativas de startups. Y finalmente el 22 vamos a hablar de fondos de inversión, de cómo invertir capital corporativo en startups que normalmente salen inclusive de vehículos como las aceleradoras. Entonces, hablar de ambidiestrismo es hablar de la capacidad que tiene la organización de explotar el negocio de hoy, explorar el negocio de mañana, entender por dónde se va a acabar este negocio y cómo tenemos que migrar el negocio pues, para que no se nos acabe o por lo menos se nos acabe más lento de lo que puede ser. Yo les voy a compartir aquí, esperen que metí el de donde no era, qué pena. Un segundito, les voy a compartir una presentación muy breve. Stop. Me dicen si están viendo la pantalla. Sí, correcto, Sebastián, y la vemos. Entonces es hablar de ambidiestrismo, lo que les decía. Y ese ambidiestrismo pues, nos lleva de manera muy directa a este concepto de emprendimiento corporativo. No me voy a detener en lo que ya hemos explicado, como les digo, en otros escenarios a detalle, pero sí quiero como refrescar la memoria muy rápidamente. ¿Qué es esto? El emprendimiento corporativo es una respuesta estratégica de la organización
para navegar en esos contextos donde hay alta incertidumbre. Cuando estamos en contextos de riesgo, que es donde la organización se mueve mejor, donde los procesos funcionan bien, digamos que no tiene mucho sentido tener estas conversaciones, pero el emprendimiento funciona muy bien para navegar los contextos complejos y de incertidumbre que vivimos todos los días. Pues porque un emprendedor básicamente lo que hace es todos los días tratar de conquistar el mundo, y se enfrenta todos los días a unos retos que nunca había mapeado y de alguna manera los tiene que resolver. Básicamente eso es lo que se busca con el emprendimiento corporativo. Se busca juntar lo mejor de esos dos mundos, toda la estructura, capacidad, organización, recursos, clientes, canales, músculo financiero que tiene el corporativo, con esa orientación al propósito, con esa curiosidad, con esa capacidad de arriesgar, esa creatividad para resolver cosas de manera muy ágil, muy rápida que tenemos o tienen los emprendedores. Estamos hablando, pues y esto lo vimos ampliamente hace unos 15, 20 días, hay muchos vehículos, muchas expresiones de innovación, muchos vehículos, unos de ellos más orientados a emprendimiento corporativo que otros, y particularmente hay unos, pues, son los que están aquí en verde, que son, pues, digamos, esos de emprendimiento corporativo, son los que más orientados están a trabajar con emprendedores y con actores del ecosistema, pues o ecosistemas externos a la compañía, y particularmente esto de aceleradoras corporativas y programas de Venture Client y de retos corporativos y de co-creación, o sea, hay más expresiones. Hoy vamos a hablar muy puntualmente de las aceleradoras. Se ubican en ese lado derecho donde nos conectamos con empresas de afuera, con recursos y capacidades externas que requieren inversión, que requieren esfuerzo, pero que los réditos son enormes, pues. De manera muy breve, un snack así conceptual de qué es una aceleradora corporativa. Y aplica inclusive mucho para no solamente este vehículo, sino para varios de ellos, como los programas de Venture Client, que son otras expresiones, otros vehículos similares a este. Son programas de la organización, son programas corporativos que hacen parte de toda una estrategia de innovación. Particularmente se enfocan en procesos de innovación abierta. Son programas que tienen una duración específica, inicia y termina, o sea, es súper específico. Arrancamos en mayo, terminamos en noviembre, y básicamente por cohortes, por baches, van trayendo emprendedores de los ecosistemas locales, nacionales, regionales o globales de emprendimiento, que se dedican a resolver retos corporativos, y son retos que pueden ir, retos orientados a cerrar brechas de portafolio, es decir, cuál es el siguiente producto que voy a sacar, o cerrar brechas de cadena de valor, cómo hago más eficiente mi cadena de valor, cómo atiendo mejor al cliente, cómo le entrego mejor, cómo le respondo de manera automática. O sea, en vez de yo ponerme a desarrollar un chatbot para hacer la atención al cliente de PQRs, pues más bien busco qué startup está haciendo ese ejercicio y lo integro a mi cadena de valor. O veo cómo, si yo necesito disminuir la tasa de fraude, por ejemplo, en la certificación, en la solicitud de pólizas de aseguramiento, que ahorita de pronto Laura nos cuente, pues cómo hago yo, en vez de desarrollar toda esa tecnología, busco un startup que ya tenga un sistema de certificación, de validación de identidad y más cosas para integrarla a mi cadena de valor y cerrar esa brecha. Entonces son programas orientados a cerrar retos o brechas corporativas a punta de la conexión o la integración con capacidades ya desarrolladas y disponibles en el ecosistema. A cambio, la organización le entrega a esos emprendedores mentoría, capacidades y recursos corporativos, la validación corporativa, les da fondeo, ¿cierto? Les pone plata, les pone capital o recursos disponibles para que desarrollen o mejoren sus soluciones, le da acceso a redes de valor, le da acceso a muchas cosas, y es una relación gana-gana. ¿Listo? Ese básicamente es la definición de lo que es una aceleradora corporativa de startups. ¿Listo? Hay aceleradoras de startup independiente, hay aceleradoras corporativas, el foco es el mismo: acelerar un emprendimiento, es decir, que viva en un periodo muy corto de tiempo, en 8 meses, lo que le tomaría a ese emprendedor vivir, no sé, 2 años, 3 años, lo va a vivir en 8 meses gracias a la conexión con ese corporativo.
La diferencia entre las aceleradoras independientes es que no tienen un corporativo detrás, tienen un fondo de inversión detrás que es el que mete la plata para pagar los mentores, para pagar las redes, para pagar el producto, para pagar todo lo que hay que pagar. La aceleradora corporativa brinda los mismos servicios, pero es un corporativo, no un fondo externo, el que pone esos recursos y esas capacidades. ¿Listo? Aquí hay algunos ejemplos. Hay aceleradoras independientes que pues hacen este ejercicio de desarrollar negocios, de desarrollar y escalar, ayudar en el escalamiento de las startups, de los emprendimientos, y hay unas que son corporativas. Normalmente las aceleradoras independientes de startups tienen, como les decía, un fondo detrás y tienen una vertical tecnológica. Entonces dice, somos una aceleradora para emprendedores de alto impacto que tengan soluciones en IoT, en Big Data, o en inteligencia artificial, o en robótica, o en biotecnología, o no sé qué. Las aceleradoras corporativas normalmente tienen una vertical de industria, porque el corporativo está en una industria específica. Entonces, la aceleradora de Sodimac y Corona, que es una empresa de minerales para la construcción, pues está en construcción. La aceleradora de Grupo Éxito está en retail. La aceleradora de Humanos Seguros está en Insurtech, pues en temas de seguros. La de Disney está en industrias creativas y así sucesivamente. Hay varios tipos de aceleradoras. ¿Listo? Uno cuando habla de aceleradoras habla como si fuera una sola cosa. Esto es un mundo, esto es un universo. Como les digo, son vehículos de innovación abierta y tienen un montón de expresiones y un montón de objetivos. Hay unas que son muy volcadas a la rentabilidad financiera. Sin embargo, la gran mayoría de programas de este tipo tienen una orientación estratégica. Buscan una rentabilidad financiera a largo plazo seguramente, pero lo principal es buscar un retorno estratégico para la organización. Aprendizaje, desarrollo de capacidades, modernización, relevancia, no perder vigencia, seguir estando presente en las nuevas generaciones, meterse en canales digitales. O sea, tiene una rentabilidad estratégica como objetivo principal. Dependiendo de donde yo me pare, pues digamos que los objetivos específicos son diferentes, pero a nivel general todas buscan entender qué es lo que hay en el ecosistema que yo pueda utilizar para cerrar las brechas de mi negocio. Unas van a estar muy orientadas a startups más grandes, como lo que se conoce como scale-ups, ¿cierto? Soluciones que están mucho más desarrolladas y que yo pueda simplemente integrarlas directamente a mi cadena de valor como en un proceso muchas veces inclusive muy transaccional. Otras estarán más orientadas a buscar startups más en etapa temprana, que estén utilizando tecnología de punta poco probada y que básicamente esto se convierta como en un vehículo de pago por ver qué es lo que viene a futuro. Entonces, hay matices en este mundo de las aceleradoras corporativas de startups, en este tipo de vehículos, y lo importante pues es que entendamos que existen esos matices. Básicamente para eso mostramos. Finalmente, decirles que hay muchas razones para meterse en este tipo de vehículos. O sea, esto no sirve para una sola cosa. Implica muchos esfuerzos y ahorita pues las chicas que nos acompañan nos van a ilustrar bastante de todas las renuncias, de todos los dolores de cabeza, de todas las peleas que han tenido que dar y que hay que dar para que este tipo de iniciativas funcionen, donde normalmente funciona, donde no. Digamos que hay muchas historias, pero en general los beneficios son muy grandes. Esto permite cerrar de manera muy rápida las brechas tecnológicas y de portafolio que tenga la organización. ¿Por qué? Porque es que no tengo que desarrollar todo yo solo. Esto se basa en un principio muy simple y es que todas las personas más inteligentes del planeta, por más plata que yo tenga, no pueden trabajar para mí. No trabajan para mí. ¿Listo? Y segundo, por más plata que yo tenga, yo no tengo toda la plata del mundo. Tengo un pedazo, así tenga mucha. Entonces, bajo ese principio es cómo hacemos para apalancarnos en todas las capacidades y recursos que el ecosistema tiene para nosotros. Sirve para resolver brechas, para cerrar o resolver esos retos corporativos, como les digo, unos más estratégicos, unos más tácticos, pero pues cualquiera de las dos aproximaciones funciona muy bien. El tema de rejuvenecimiento organizacional, tanto de portafolio de oferta como al interior, es súper importante.
porque dejar entrar emprendedores al sistema organizacional, al ecosistema corporativo, a la cultura corporativa, rompe con muchos paradigmas, rompe con muchas formas de actuar, con muchas, ¿cómo se llama? Modelos operativos que han estado ahí siempre y que creemos que esa es la mejor forma de hacerlo porque siempre se han hecho así y resulta que hay mejores formas de hacerlo. Esto además es muy atractivo, pues son unos vehículos muy interesantes porque mandan un mensaje, son muy mediáticas, entonces mandan un mensaje al ecosistema de empleados, de futuros empleados, de futuros trabajadores, mostrándoles que somos una empresa joven, que le apostamos al emprendimiento, a la innovación, que somos tecnológicos, entonces nos volvemos mucho más atractivos para ese mercado laboral. Entonces, en temas de reputación, de atracción y retención de talento, se vuelve algo bien interesante y pues algo que definitivamente siempre termina pasando, casi siempre termina pasando, es que le abre los ojos a la organización de cara a nuevas opciones de inversión, bien sea inversión en las startups que está acelerando, que tiene integradas al programa, o simplemente le muestra nuevos mundos en donde los recursos corporativos deberían o podrían ser reenfocados. Básicamente este es como el resumen conceptual de lo que es una aceleradora, pues un programa de innovación abierta. Esto tiene toda la tela por cortar del mundo, pero creo que es un contexto lo suficientemente general para abrir la conversación. Listo. Entonces, pues yo quisiera empezar con nuestras dos super invitadas, que nos cuenten un poco, pues primero, quiénes son y qué rol desempeñan en la organización. Aquí tenemos gente pues, de varias partes y en diferido lo ven personas de muchas partes. Entonces también dar un poco de contexto muy cortico de qué es Grupo Éxito y qué es Grupo Humano, pues o Humanos Seguros, para que la gente entienda pues, de qué estamos hablando. Una empresa en Colombia, el retailer más grande de Colombia, pues, una empresa muy grande de seguros en República Dominicana, para que entendamos eso. Y en esa misma pregunta, de una vez, pues ya teniendo el contexto de lo que es una aceleradora, que son estos tipos de vehículos, como cuál es el racional estratégico de la organización que ustedes representan para haberse metido ahí. O sea, ¿por qué se metieron ahí? ¿Por qué llegaron ahí? Listo. Entonces, ¿quién quiere empezar? A ver. Listo, Lau, dale. Pues de esta parte, hola a todos, pues una muy buena participación y agradecerle por esta convocatoria. Pues mi nombre es Laura Brea y hoy en día pues lidero todo el esfuerzo de transformación digital e innovación de Grupo Humano. Entonces, para comentar un poquito sobre la empresa, tal como comentó Sebastián, pues nosotros somos, Humano es un grupo asegurador número 1 en la República Dominicana, que está compuesto por dos empresas. Una que es la ARS Primera, porque gestiona toda la parte de ARS y seguridad social, a lo que pues en Colombia es el equivalente a las EPS, donde esa cuenta pues con un 46% del mercado privado y un 31% que incluye pues las empresas públicas. Y por otro lado tenemos lo que es Humano Seguro, que es la segunda aseguradora del país, con un portafolio de seguro pues amplio en personas, propiedades y fianzas, pues representando un 16% del mercado. Entonces ya entrando un poquito en materia, primeramente pues comentarle que nuestro modelo de transformación digital e innovación tiene un objetivo principal, que es evolucionar hacia un escenario digital donde pues eso conlleva ciertas implicaciones como son el cambio en la cultura, porque indiscutiblemente pues hay unos mindset que debemos nosotros de ir movilizando para poder lograr ese objetivo que tenemos, gestionar ese talento, porque es con personas que estamos pues liderando y trabajando todo el esfuerzo. Cambio en el modelo de negocio, muy importante, pues tener esa apertura ante esas situaciones que puedan darse en el camino y transformar indiscutiblemente la experiencia de ese cliente que pudiera tener diferentes clientes, pero al final todo que apunte pues a transformar esa experiencia en el cliente. Todo esto nosotros lo sustentamos en la bimestralidad, que fue lo que comentó Sebastián al inicio también,
donde necesitamos pues explorar ese negocio actual, pero al mismo tiempo explorar los negocios futuros para lograr pues esa sostenibilidad, generando valor, pero con una mentalidad de emprendedores, dígase, operando como si fuéramos emprendedores y con esa mentalidad también de emprendedores. Y ahí entonces donde entra pues la necesidad y la relevancia de nuestra aceleradora corporativa que se llama pues Staru. Esta aceleradora nació en el 2020 con 3 objetivos principales. Nuestro primer objetivo era solucionar unos retos que la empresa tenía en ese momento identificado y a través de eso pues se lanzó una convocatoria abierta llamando a startups a solucionar esos retos y de ese esfuerzo pues se seleccionaron 2 retos puntuales los cuales solucionamos a través de unos pues programa y metodología que conlleva eso, de la mano con el equipo de estrategia que nos acompañó también en esa estructura. Buscamos también pues esa agilidad en las implementaciones porque indiscutiblemente cuando intentamos solucionar a lo interno de la empresa, pues por un tema operativo de capacidad, no es lo mismo que buscar un emprendedor que esté muy enfocado en esa agilidad, en solucionar ese reto y que está muy enfocado en entender ese cliente, que muchas veces pues en la parte operativa se pudiera quizás perder esa visión. Y también pues buscamos impactar en el ecosistema de salud. Entonces, la aceleradora corporativa nuestra pues justamente se identificó para aprender en la combinación de los 2 mundos, que es el corporativo y el de emprendimiento, que Sebas en uno de sus slides también lo comentó, porque resaltando que a través del corporativo, pues indiscutiblemente nosotros tenemos esa experiencia, disponemos de recursos, tenemos pues ese presupuesto o esa caja disponible para poder pues invertir en esa solución. Tenemos una red de proveedores y tenemos pues los canales, vamos a decirlo así, de venta o de distribución conforme aplique. Pero a nivel del emprendimiento, pues todo el tema de agilidad, todo el tema de esa creatividad, o sea, piensan totalmente fuera, el out of the box que nosotros decimos, o sea, fuera de la caja, tienen un propósito muy claro y siempre enfocado, pues en ese propósito, pues van trabajando en sus implementaciones del día a día y pues todo el sentido de colaboración y de urgencia que ellos tienen. Gracias, gracias, Lau. Jen. Gracias, Sebas, y muchas gracias, Laura, por compartir tu experiencia. A todos una feliz tarde. El acento creo que nos delata a Sebastián y a mí, somos de la misma ciudad. Un gusto saludarlos desde Medellín. Yo trabajo en el Grupo Éxito, lidero los procesos de estrategia e innovación. Grupo Éxito es uno de los retailers más grandes que tenemos en el país, tiene alrededor de una huella física de 500 almacenes y tiene una omnicanalidad bastante consolidada, pues con participación del canal en las ventas por encima del 12%. Somos una compañía de 35,000 colaboradores y en ese modelo nosotros hace algún tiempo ya veníamos trabajando vehículos de innovación. Yo les digo que realmente para nosotros la aceleradora corporativa fue una evolución de nuestro modelo de innovación abierta que ya veníamos ejecutando en la compañía, pero queríamos tener unos resultados diferentes, queríamos tener un impacto mayor a lo que veníamos teniendo, con mayor agilidad, con un conocimiento diferente, y ahí cuando mirábamos esa matriz que Seba les compartía, dijimos, es el momento de embarcarnos en la aceleradora corporativa porque queremos resultados diferentes. Ahí nosotros lo miramos desde el índole estratégico, realmente lo que buscábamos era fortalecer unas capacidades core que nosotros teníamos determinadas y traer un conocimiento o acelerar unos negocios en los que también teníamos identificados. Que esa es una diferencia de pronto con aceleradoras que son independientes, donde la visual puede ser más financiera. ¿Qué retorno yo voy a obtener de la inversión que yo haga en un tercero? No era nuestro caso era estratégico de capacidades de organización. Entonces, desde la estrategia
y con el comité directivo esto a nosotros nos funciona muy bien. Nosotros tenemos al comité directivo de la organización acompañando estos procesos de innovación, fijamos unos retos estratégicos y con esos retos estratégicos los lanzamos al mercado. En nuestro caso, nos fuimos abiertos, no lo limitamos únicamente al mercado colombiano porque dijimos, con toda humildad sentimos que desde muchos lugares del mundo tienen para aportarnos. La única condicionante que teníamos era que fueran hispanohablantes o que alguien que se nos fuera a unir al equipo dominara el español para poder interactuar de una manera más transparente. Y de eso se trata la innovación abierta para nosotros y lo que hemos vivido a través del vehículo de la aceleradora, y es co-crear a partir del conocimiento que otros tienen más desarrollados, a partir de ese conocimiento y agilidad que otros pueden traer sobre la mesa y sobre las capacidades core que nosotros tenemos. Definimos que iba a ser en un espacio determinado, lo empezamos a, digamos, a estructurar el año pasado y ya lo empezamos a operar este año. Todavía estamos en operación. No me voy a adelantar porque Sebas enseguida además que me pregunta por aprendizajes, pero es un vehículo que viene realmente desde la consolidación de una estrategia de innovación abierta que ya veníamos manejando, y ya este es pues como uno de los niveles de madurez más pronunciados que tenemos en nuestra estrategia. Súper, Jen, mil gracias. Pues, y sigo por ahí y me devuelvo, y con eso último que estabas tocando, y es hacer estas apuestas, pues no es fácil. O sea, esto es un vehículo raro, es robusto, requiere inversión, requiere paciencia, es dejar meter a gente de afuera a que te intervenga procesos, gente que no cumple con todo, que toda la estructura de cumplimiento, pues de cumplimiento, la parte jurídica, la parte técnica, mucha de seguridad de la información, muchas cosas que tienen los corporativos estructurados, pues no las van a cumplir, y aún así hay que hacer el esfuerzo, pues porque ahí es donde está la oportunidad, como decía Lau, pues son startups que están supremamente enfocadas, entonces las probabilidades de que hayan hurgado más adentro en el problema y por ende tengan una solución mucho más ajustada, pues son más altas. Esa es la magia de esto. Entonces, ¿cómo tener esas conversaciones al interior? ¿Quién toma este tipo de decisiones? Porque es que los resultados, pues no sé, dependiendo del enfoque, pueden ser de más largo, de más corto plazo, pero ¿cómo son esas conversaciones con ese comité directivo acerca de, venga, debemos meternos aquí, cuáles son los resultados que esperan, cómo dar esas peleas o qué peleas, perdón, han tenido que dar ustedes que nos puedan contar las dos, y además porque de una vez me anticipo, Grupo Éxito es un monstruo, o sea, es una cosa muy grande. Pues, solamente en el número de colaboradores se puede dar uno cuenta de lo grande que es. Y Humano, si bien es una empresa muy grande, tiene una particularidad, es que tiene un dueño presidente como grupo. Entonces, son características de empresa muy diferentes. Entonces, bacano, pues me gustaría como tener esas dos aproximaciones. Claro que sí, si quieres, yo ahí empiezo y es, en nuestro caso, la innovación está nominada como un habilitador estratégico, o sea, es una decisión que nosotros tomamos a nivel corporativo y es la innovación es un habilitador estratégico. Que eso de entrada ya nos abre la puerta a muchas conversaciones porque es una creencia realmente del potencial que esto tiene alineado en el COMEX. Nosotros tenemos unos comités alrededor de innovación que vemos con toda la línea directiva de la organización, donde vamos actualizándonos en estrategia de innovación, en cómo estamos gestionando el modelo, cuáles son los experimentos, cómo estamos trabajando por horizontes, y en la atracción de esa conversación y primero internamente, digamos nosotros y yo como líder del proceso, empezamos a cuestionarnos cómo podíamos tener unos resultados diferentes. Dimos, después de evaluar casi que toda la matriz que Sebas nos mostró, dijimos, la aceleradora corporativa es el camino. Nos fuimos a comité con un pitch muy bien montado. De hecho, en esa reunión nos acompañaron Sebas,
para contar un poco del modelo, contar las oportunidades y al final, después de un proceso de conversación profundo, de determinar qué eran las capacidades únicas que nos ponía este programa versus lo que estábamos manejando anteriormente, yo diría que al final esto se deriva en la misma esencia de la innovación y es hay que abrirse al aprendizaje y así lo tomamos. Quedamos muy claros en qué queríamos del proceso. Nosotros sabíamos que del proceso queríamos aprender, que del proceso queríamos evolucionar, que no estábamos buscando un retorno financiero, entonces sabíamos que teníamos que hacer una inversión, pero de entrada esa fue una conversación que pusimos sobre la mesa y les dijimos, este es un capital semilla o esta es una inversión a riesgo porque yo me voy a enfocar es en desarrollo de capacidades que puede o no traerme un retorno en términos de la escalabilidad de los modelos de negocio que va a buscar. Y eso fue muy enriquecedor en la conversación inicial porque ha sido un gran habilitador en lo que es del proceso de alinear expectativas. Y a partir de ese proceso, ellos nos han estado acompañando durante los diferentes momentos. Hemos tenido retos en términos de resultados, de tener resultados que sean más masificables y de nosotros irnos ubicando en las diferentes etapas que suceden en ciclos de innovación. Pero yo creo que lo que ahí nos ha habilitado es esa conversación abierta que nosotros hemos tenido con ellos, nos vemos cada mes, nos estamos actualizando de cómo vamos en el proceso y decidimos partir el proceso en dos momentos, es de un periodo de 6 meses nuestro ciclo de aceleración, hicimos 3 meses primero, ahí hacíamos una etapa de conversación y que nos permitiera hacer un stop loss si no nos estábamos sintiendo cómodos como compañía o que nos habilitara hacia el futuro. Entonces creo que tenerlos involucrados ha sido un gran factor de éxito para nosotros en lo que hemos avanzado en la aceleradora. Genial, súper. Lau. Sí, de nuestra parte, pues muy de acuerdo con la experiencia de Jennifer, muy similar a la nuestra. La verdad es que tener pues ese comité directivos o altos ejecutivos que toman pues las decisiones en la organización y tenerlos montados a ellos y alineado en todo en este esfuerzo, en este programa es vital, porque al final pues ese comportamiento y esa visión permea a nivel de la organización en todos los niveles. Pudiéramos estar nosotros a nivel, pues, vamos a decir así, operativo, pues, dándole para allá, como decimos nosotros, a todo el esfuerzo, pero si esa visión de alto nivel no está montada, pues se nos dificulta. Un punto importante a nivel de aprendizaje de parte de nuestro es que la innovación debe de estar alineada a la estrategia de la empresa, justamente para eso, para que se compre la idea y la relevancia y los frutos que va a tener todo este esfuerzo. La verdad que para nosotros, sí comentar esa parte bonita y buena, pero resaltar que al inicio sí es un esfuerzo que conlleva de muchas conversaciones, de muchas informaciones para poder uno, pues, darle a entender a esa alta dirección la importancia y los beneficios que tiene este tipo de programa para las empresas. O sea que cuesta, pero en el día a día pues se puede llegar a un mayor convencimiento de esas personas. Súper. Lau, y que, o sea, obviamente cuando uno empieza estos programas ahí, y, bueno, pero mejor dicho, no, espera, antes de preguntarte eso, mencionaste algo importante y es que todo lo que se proponga tiene que tener una relevancia estratégica, claramente. O sea, esto tiene que estar conectado con la estrategia, si no, pues esas conversaciones van a llegar a oídos sordos, ¿cierto? Eso no va a pasar. Pero inclusive yo creo que aquí hay un mensaje importante y es que cuando las organizaciones, pues y aquí también lo digo muy desde la experiencia nuestra, cuando las organizaciones empiezan a apostar a este tipo de vehículos, que vuelvo y digo, son robustos, intensos, implica muchas renuncias, muchas fricciones, muchas peleas internas,
es porque ya hay declaraciones muy al interior de esos comités directivos, de sus dueños, muchas veces cuando tienen la oportunidad de participar, de que el emprendimiento es la estrategia. O sea, que no es que haga parte, vamos a apostarle a esto, no, o sea, ya vemos el emprendimiento como estrategia. Y entonces, en ese sentido, eso es un cambio de mindset muy importante, súper importante a todo nivel y toca todas las aristas de cualquier estructura o modelo operacional y cualquier planteamiento estratégico desde la concepción le impacta directamente. ¿Qué es lo más difícil? O sea, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Qué es lo más, cuáles son, vuelvo y digo, como esas peleas más grandes, donde se han dado las restricciones más grandes, pero también lo más satisfactorio, porque es que uno en estos procesos, uno sabe por dónde arranca, pero no por dónde acaba. De hecho, todos los ejercicios parten de unos retos grandes. El caso de Humano, por ejemplo, salieron muchos retos y al final las startups terminaron casi todas convergiendo hacia los mismos retos desde diferentes aproximaciones. Entonces, emergen un montón de resultados que unos de ellos son calculados, muchos de ellos nadie los tenía previsto, ninguno los tenía previsto, pero aún así son satisfactorios. Entonces, como cuáles son esas grandes peleas, esas grandes dificultades o barreras, pero también cuál es el lado bonito de esto, o sea, qué es lo que se ha logrado. Así súper en resumen, pues yo sé que ahí nos podríamos quedar 2 horas cada una contando el cuento. Súper. Pues de nuestra parte, en base a la experiencia, lo más difícil justamente ha sido montar pues a todas las personas en ese mindset y en esa importancia de la aceleradora corporativa, inclusive en los temas también de innovación, porque es un tema de cambiar e inclusive impactar todo el tema de la cultura de la organización. Entonces, ¿qué ha sido lo más difícil también? Tener una sola visión que sea potente a nivel de la aceleradora y de innovación y que la misma también sea promovida por los líderes en todo su momento. No es decir, yo voy a hacer un comité, una célula para ver esto y cuando salga de ahí voy a tener un comportamiento diferente o no coherente con el mindset de innovación. O sea, lograr esa transversalidad a nivel de la organización. De igual manera, pues estar abiertos a la suma de capacidades, acceder a ideas disruptivas, a superar paradigmas, que eso pues igual está muy correlacionado con los aspectos de cultura de mindset. Y nada, pues esa alineación también con la estrategia de la empresa, como lo comenté, que tiene que estar muy de la mano porque no se puede ver como un esfuerzo aparte. Y lo más satisfactorio, Sebas, pues indiscutiblemente este tipo de programa tiene un beneficio y satisfacción muy relevante. Lo primero es como resaltando que nosotros con este programa desarrollamos capacidades a lo interno. Impactamos en la organización, en el negocio y en las personas, o sea, tanto en los colaboradores como esos clientes pues final. Nosotros hemos aprendido muchísimo, inclusive a nivel de metodología, de ese paradigma, de ese mindset que nos han permitido pues implementarlo también o incluirlo en la parte de nuestro día a día del negocio. Y también un punto importante y no menos es el entendimiento profundo del negocio, porque normalmente con esos startups, como están de fuera y llegan a nuestra empresa con una mentalidad totalmente diferente, no están, como decimos nosotros, viciado con lo que ya tenemos en el día a día, pues eso nos permite a nosotros ir profundizando y entendiendo el negocio, por qué este cliente tiene ese comportamiento, por qué esto funciona así, cómo debería de ser, wow, pero nosotros nunca lo pensamos de esa manera, hasta que tuvo que venir un emprendedor de fuera y decir, no, pero es que esto se puede optimizar de esta manera, o sea, cosa que nosotros en el día a día no podemos pues identificar. Buenísimo, súper. Yo creo que Jennifer. Hemos aprendido mucho. Resumirlo es un reto en sí mismo. Pero yo les digo, en nuestro caso, las dos dificultades o lo que más nos ha costado en el camino ha sido, uno, gestionar la ansiedad, y ya les voy a desarrollar a qué me refiero,
y dos, el tiempo de dedicación que esto requiere de los tiempos internos. Ahí nosotros estuvimos subestimados en capacidad y nos fuimos dando cuenta a medida que avanzábamos. Entonces, ¿por qué gestionar la ansiedad? Porque finalmente estamos a través de la aceleradora viviendo un ciclo de co-creación. Con esas startups estamos poniendo capacidades de parte y parte para encontrar la propuesta de valor que más se nos ajuste a lo que estamos buscando estratégicamente. Y eso tiene un ciclo de creación, que es la curva que uno conoce, digamos, en términos de innovación. Y al nosotros ser una compañía tan grande, nos gustan los resultados rápidos y nos gusta la masividad. Entonces, gestionar esa ansiedad de ir paso a paso, de ir descubriendo en el proceso, de capitalizar aprendizajes, de tomarnos el tiempo de entender y de pilotear y no salir a correr a escalar, ha sido, digamos, como un gran aprendizaje que todavía Disfrutarse el nos proceso. toca, sí, todavía nos toca gestionarlo mucho. En nuestro caso es un mindset que desde innovación gestionamos mucho, es diferente pensar en un proyecto y en escalar a pensar en un experimento y en aprender. Entonces ese es un gran reto que se vive y digamos que se va creando cultura a medida que lo vamos experimentando, pero es una, digamos, como de los esfuerzos más grandes que hemos sentido en el proceso. Y el otro es el del tiempo. Nosotros somos una organización que opera este modelo de manera ambidiestra, es decir, tenemos personas de los equipos de la operación que tienen a cargo la operación, pero también están colaborando en el vehículo de la aceleradora junto con estos emprendedores y ahí nos quedamos subestimados en capacidad. Nosotros sentimos que íbamos a tener más o menos una dedicación del 30% semanal en estas actividades. Yo creo que se nos subió casi que al 50% en los equipos de la operación, en los equipos mismos, nosotros como operadores del programa. Entonces, ese fue un aprendizaje en el camino y a su vez es de lo más bonito que nos ha dado el proceso, porque al tener la aceleradora en un tiempo determinado, uno hace y todos los equipos están altamente involucrados. ¿Qué hace? Que dé esa apertura a crecer en la dedicación de los recursos y nos da una velocidad diferente a como lo veníamos manejando antes. Yo les digo, tenemos iniciativas que en 3 meses avanzaron lo que no habíamos logrado avanzar en un poco más de un año que la teníamos en otros mecanismos, porque te compromete, porque tiene la dedicación, porque tiene la metodología que te respalda, porque tienes expertos desde el emprendimiento, desde mentores, desde personas que saben hacer innovación, entonces te traen la metodología y te van llevando por esos sprint plannings, entonces tienes todo un ecosistema que te habilita en esa velocidad que requiere pues de una alta dedicación, que es uno de los aprendizajes. Y ha sido muy satisfactorio para nosotros porque aunque uno trabaja mucho, enamórate del problema y no de la solución, como ser humano es difícil desprenderse de esa solución que uno le estaba trabajando y después de encontrar que esa no era el camino que al final queríamos llegar. Nos pasó en el ciclo y tuvimos con los equipos que al inicio dijeron, no, pero ¿qué pasó? ¿Por qué vamos a renunciar? Pero si ya dedicamos tanto tiempo y vivimos un proceso de desprendimiento súper bonito con ellos, donde ellos decían, estoy viviendo realmente lo que es enamórate del problema y no de la solución y mi mindset está cambiando. Lo capitalizamos mucho también en términos de cápsulas para compartir al resto de la organización, testimoniales, y es una manera como nosotros hemos encontrado también que a partir de un vehículo que es con un grupo selecto de personas vayamos impactando lo que es cultura de innovación en el resto de los colaboradores que hacen parte de la compañía. Y yo creo que ahí, pues, Nidia nos preguntaba que cómo trabajan el cambio cultural en la empresa. Yo creo que ahí, pues, parte de la respuesta que nos han dado ambas le apunta mucho, pues, a esa pregunta. Bueno, igual aquí, pues, Lau estaba Ahí le estaba respondiendo a Nidia. respondiendo. Bueno, yo no sé, pues, solamente se nos empieza a acabar el tiempo, pero me gustaría
también entender, pues nosotros estamos en un contexto latinoamericano, estamos con la Cámara de Industrias de Costa Rica, y el contexto tico no es muy diferente a nivel empresarial, no es muy diferente al dominicano, al salvadoreño, al de Guatemala, al de Panamá, al de Colombia, o sea, todos estamos como en la misma situación, muchas veces inclusive hasta política. Claro que nosotros sí estamos más jodidos que muchos, pero ¿por dónde empezar? O sea, yo creo que aquí siempre hay esa inquietud de cómo hacemos para que, pues porque las personas que están acá seguramente son los que tienen ese dolor, o sea, son las Jennifer, son las Lauras, que tienen ese dolor de demostrarle a una organización que este es el camino, ¿cierto? O sea, no hablo específicamente de una aceleradora, la innovación es el camino y que este es un vehículo. Uno cómo puede tener esas conversaciones que, pues digo, a veces son muy difíciles. ¿Cómo creen que podemos ayudarle a la gente a resolver ese problemita? ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, en base a la experiencia de nosotros, a nosotros nos funcionó y algo pues que recomendamos y que va de la mano con el comentario pues que le hacía Nidia, es contar con primero una visión clara de qué es lo que se quiere, qué es lo que queremos solucionar, si es un reto, cuál es el reto. Y luego de eso, pues contar con una estructura que dé confianza a nivel de la organización, porque normalmente son programas que son nuevos. Nosotros tenemos que lograr que las personas crean en ese programa y se monten en el mismo. Y ya luego entonces, el tercer punto, pues es ya con esa estructura montada, pues empezar a trabajar y hacer, porque la verdad es que en el día a día, cuando uno va trabajando este tipo de esfuerzo, es que uno se va dando cuenta de la importancia y de los aprendizajes que se va teniendo. Ahí sí es importante, pues ir manteniendo esa audiencia, vamos a decirlo así, que pudieran ser los distractores, informados y al tanto mientras se vaya pues avanzando o evolucionando todo el esfuerzo y el programa. Y no sé si Jen quiere como decir algo ahí, porque tengo también una pregunta pues adicional sobre la relación de startups y corporativos, pero no sé si tienes algo, pues querías decir algo con respecto a lo anterior. Solo sumaría que estamos ante un entorno VICA, o sea, se necesita el que no implemente innovación o el que no se rete a estar conectado en ese entorno, estamos out, o sea, tenemos una complejidad de cambio en el entorno que lo vemos desde el comportamiento humano, uno ve cómo le cambia a uno la concentración, cómo se mueven los negocios, cómo ya no hay frontera, entonces es un mecanismo que realmente nos ayuda a navegar esa complejidad que hoy tenemos en el entorno, entonces diría que de manera natural uno va terminando en esa vía. Súper. La pregunta que les tenía, que tal vez puede ser la última pregunta, es, pues, estas organizaciones, ¿cuántos años tiene Grupo Éxito? Más de 100 años. Bueno, y Humano. O sea, inclusive con la evolución, porque Humano nace inclusive por allá de otra compañía de seguro gigante, al principio, pues la historia. Bueno, aproximadamente 17 años. En 17 o en 100, ¿cuántos emprendedores se han acercado a sus organizaciones? Y de hecho han trabajado con ellos. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con emprendedores ad hoc a trabajar con emprendedores en un programa de estos? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque es que los emprendedores igual siempre han estado en el ecosistema y siempre han ido a ofrecer o a presentar ofertas, o licitaciones o cotizaciones, como se llame, a los grandes corporativos. ¿Cuál es la diferencia? Yo diría y enmarcaría que la gran diferencia de trabajar con emprendedores o startups, porque ahí pues hay una connotación técnica en la palabra, es la co-creación. Yo creo que es la co-creación y es esa mente abierta por parte y parte a explorar, a ensayar en pequeño, a aprender, a encontrar lo que nos funciona en los dos y un interés genuino en que ambos crezcamos. Yo creo que eso es lo bonito de innovación abierta. Pues nosotros
realmente yo creo que, y cuando uno mira la historia de Grupo Éxito, trabajamos con emprendedores desde muy creada. La compañía antes no se llamaba así, antes uno no sabía que trabajaba innovación, pero cuando uno ve esas historias empresariales detrás de, y seguramente les pasa a algunos de ustedes que ya han hecho innovación, pero no, su momento no fueron conscientes que así lo estaban haciendo, pues digamos que llevamos muchos años en ese entorno. Nosotros, para darles cifras, tenemos contacto con emprendimientos por lo menos 1 o 2 cada día. El ritmo de contacto de nosotros es 400 startups al año en términos de conexiones para evaluar cuáles son las propuestas que se nos puedan ajustar al negocio. Entonces es bastante dinámico. Yo creo que ahí lo importante también es tener el foco en dónde uno quiere trabajar con esas innovaciones, dónde quiere abrir esa capacidad y a partir de ahí abrir la conversación. Nosotros somos muy dados y esta es una recomendación que yo les doy, es escuchen esas propuestas que les sumen a esas ideas de negocio que ustedes tienen. Y también si después de generar esa conversación sienten que no hay fit, denle la retroalimentación al emprendedor para que él pueda fortalecer su proceso y también sepa que debe buscar otros caminos en caso no haya una oportunidad de trabajar juntos, pero es lo bonito de mantener esas conversaciones abiertas dentro del ecosistema y que realmente haya una relación de co-construcción. Súper, súper. No sé si Lau quiere pues como agregar algo ahí en ese tema. Solo un puntico adicional que gestionar o trabajar con un emprendedor a través de un programa de aceleración particular versus verlo quizás como un proveedor normal, pues la diferencia es que a través del programa de aceleración indiscutiblemente hay una estructura mejor, hay una claridad de ese win-to-win para ambas partes, tanto para ese emprendedor o ese startup como para el corporativo, que normalmente si viéndolo como un proveedor, vamos a decirlo así, normal, pero emprendimiento, pues esa claridad no existe tal cual, solo eso. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, esto siempre se queda uno cortico, pero hay muchas preguntas. De hecho, una de las inquietudes que plantea aquí Carolina es siempre de las más grandes, pues la gestión de la propiedad intelectual. Ahí hay mucho por conversar, pero yo creo que diría la magia de estos programas es que precisamente se definen marcos y con respecto también a la pregunta que estaban respondiendo, la última pregunta, esto es un sandbox, o sea, esto es como una zona franca de emprendimiento en donde se valen cosas que normalmente en el entorno corporativo normal no se valen. Y inclusive se plantean estructuras de negociación, de acuerdos con los emprendedores que vienen a traernos sus capacidades para gestionar de manera diferente esa propiedad intelectual. Y se deja muy en claro, pues con lo que usted llega es suyo, con lo que yo llego es mío, y si alguna cosa creamos en conjunto, pues hay diferentes mecanismos para negociar lo que salga de este ejercicio. En Humano pasó una cosa muy similar, digamos que en Grupo Éxito, yo que conozco los dos casos, ha sido más straightforward en ese sentido, o sea, más derecho, una relación muy normal, pero en Humano sí que pasó hubo que hacer una negociación porque se creó algo muy potente que no estaba planeado crearse, o sea, nació algo nuevo. Entonces, pues con eso cierro. Les quiero agradecer por su tiempo, por su conocimiento, por su generosidad. Yo creo que esto al final se trata de crear ecosistema, de moler mucho, pues todos necesitamos un ecosistema más innovador, necesitamos más grandes corporativos que se atrevan a trabajar con startups, primero por el impacto que tienen al interior de la organización y segundo por el impacto que tienen en el ecosistema. Entonces, Jennifer, Laura, mil gracias y a la cámara, como siempre, mil gracias. Que estén muy bien y nos vemos el 22 en el espacio para conversar sobre Corporate Venture Capital. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Sebastián. Igual me uno a tus palabras de agradecimiento para con Laura y para con Jennifer. De verdad que una charla muy interesante e
y enriquecedora para conocer las experiencias de dos empresas tan grandes como Grupo Humano y Grupo Éxito. Como vos comentabas, el 22 también tenemos otra charla, entonces importante recordarles que también a sus correos vamos a enviarle la invitación para que puedan estar atentos y nos puedan acompañar. Y también, como les comentábamos, antes de esta tuvimos 2 sesiones más, entonces en el correo que van a recibir a más tardar mañana en la mañana, mañana temprano, les vamos a hacer llegar el enlace de esta charla y el enlace de las 2 sesiones anteriores para que también las puedan repasar si así lo desean. Sebastián, Laura, Jennifer, muchas gracias y también a todos los participantes que se mantuvieron conectados durante esta hora. Nos estamos hablando. Que estén muy Hasta bien. luego. Chao. Igualmente. Feliz día. Chao, chao.